Vamos a hacer una pregunta que nosotros siempre le formulamos a la gente que asiste a estas conferencias o a los directivos de las empresas a las que les hacemos evaluación de riesgo de fraude. Nosotros nos metemos dentro de las empresas, buceamos dentro de sus procesos transversales para ver si tienen ventanas de riesgo abiertas y tratar de cerrarlas, pues apoyándolos a modificar esos procesos. Entonces tenemos una pregunta que le lanzamos a todo el mundo, que es esta. ¿Qué tan preparada considera usted que se encuentra su organización para enfrentar el reto del fraude, el despilfarro, la corrupción, la pérdida de economías de escala, todo ese tipo de cosas, interno, externo o en combinación? Entonces la gente piensa, mira hacia arriba, se agarra la barbilla y salen 4 tipos de respuestas, digamos, típicas. La primera respuesta es: muy bien preparados. Contamos con un excelente ambiente antifraude y nuestro personal está entrenado para combatirlo. Es como si el ambiente antifraude viniera en spray y la gente rociara eso todos los días y con eso ya quedara inmunizada la empresa. Esta respuesta casi siempre viene de muy arriba en el organigrama. El presidente o el gerente general o la junta directiva o los socios contrataron un estudio, alguien que les hizo un protocolo, un código de buen gobierno, y creen que eso pues se irradia a los demás y con eso quedamos todos honestos, pero esto lamentablemente casi nunca corresponde a la realidad. La segunda respuesta que obtenemos viene de las áreas de control. Estamos más o menos bien preparados, o sea, tenemos procedimientos, manuales, normas ISO, SAP, no sé qué, pero no tenemos herramientas. Dígame usted que a mí, yo soy solo una auditoría, a mí me llegan 10 no, me llegan 30 solicitudes para 10 propiedades. Yo, ¿cuándo en un día voy a analizar los papeles de 30 solicitudes? Eso está escrito que yo lo tengo que hacer, pues no tengo forma. Entonces nosotros sí estamos preparados, más o menos, pero no contamos con herramientas para poder hacer todas las verificaciones que nos piden los procesos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? La bendición y vámonos para adelante a ver que no pase nada. Entonces, esta es una respuesta más aterrizada que la de la gerencia general, pero desnuda una realidad, y es que se le da poca importancia al papel del control previo en este tipo de gestión de riesgos. Lo otro es, hombre, nosotros no estamos preparados. Esta empresa es, haga de cuenta, una familia. Nosotros esperamos que todo el mundo haga las cosas bien. Y en la empresa extendida, o sea, clientes, proveedores, también todo el mundo hace las cosas bien. Nosotros, porque vamos a pensar que la gente es mala o que son pillos. Nosotros estamos esperando es que la gente se comporte bien. Esto es negar la realidad, ¿no es cierto? No, hombre, no, aquí, esto es una maravilla. Nosotros, ¿para qué nos vamos a preparar? Nosotros, sobre todo los que somos de la región de Antioquia y esa zona de influencia, lo que era el Gran Caldas, pues Quindío, Risaralda, Caldas, descendemos de arrieros, todavía de arrieros por las montañas nuestras, llevando cargas y correspondencia como lo hacían hace 150 años, todavía existen, y tienen muchos dichos, ¿no es cierto? Es gente muy campechana y hay un dicho que tienen los arrieros, y es que cuando llegan a una fonda, desamarran la carga, entregan lo que van a entregar y vuelven y amarran bien las cajas a los lados de las mulas y saben que con el movimiento por caminos desiguales la carga se les va a desacomodar. Entonces, ¿qué dicen los arrieros? En el camino se acomodan las cargas. O sea, a medida que vayan apareciendo los problemas, nosotros los vamos resolviendo. Eso puede que sirva para arreglar una recua de mulas, pero no para reaccionar frente a un problema de fraude. Entonces, decir que no estamos preparados, sino que estamos esperando que todo el mundo se comporte bien, es, digamos, arriesgado. Y la peor de las respuestas es: no estamos preparados ni nos interesa. Esto no es una cosa para nosotros. Tengan en cuenta algo. Cuando un gerente o un responsable de una empresa dice que no le interesa gestionar el fraude, está incumpliendo su deber fiduciario de proteger los activos que se le entregan. Entonces hemos tenido un par de procesos judiciales en los que nosotros participamos como peritos o como testigos expertos, en donde les voy a contar uno.
Una empresa grande que es de dos familias, hay una familia que administra y la otra familia no administra y viven contrapunteados, viven peleados. En una junta, el gerente, que es de la familia que administra, dijo, no, no es que el fraude es un hecho de la vida. ¿Usted para qué se pone a joder con eso? Nos van a robar, eso es inevitable, lo que hay que hacer es vender mucho para tapar lo que es robo. Pues alguien le fue con el cuento de los que estaban en la junta a la familia que no administraba y que estaba peleada con este y presentaron una acción civil contra este señor porque está incumpliendo su deber fiduciario de proteger los activos sociales y el patrimonio que se le entregó en administración. Entonces hay un problema ahí de incumplimiento de deberes como administrador. Entonces miren que no es sencillamente decir, no, el fraude es un hecho de la vida, porque ya puede tener consecuencias judiciales, administrativas y demandas. Entonces hay que ver dónde estamos nosotros en esto. ¿Qué actitudes hay frente al fraude en las empresas gerenciales o de los propietarios? La primera actitud que encontramos nosotros, que es muy dañina, nosotros la hemos llamado la ignorancia racional. Esto es como lo contrapuesto a la inteligencia emocional. Nosotros sabemos que hay 7, 8, como 9 inteligencias distintas que se usan en el contexto de la promoción y las ventas para motivar al personal. Entonces tú tienes una inteligencia no sé qué y yo tengo una inteligencia no sé cómo, y eso está bien. Pero nosotros nos vamos al otro lado, a la ignorancia racional. ¿Qué es la ignorancia racional? La ignorancia racional es la decisión consciente que yo tomo de permanecer desinformado acerca de algo, en la esperanza en que mientras menos sepa yo de una cosa, menos daño me puede hacer. Entonces prefiero no saber, prefiero ignorarlo todo. Es como si yo que tengo una nieta de 14 años, en lugar de hablarle de sexo, elimine el tema de las conversaciones familiares, esperando que con eso ella se mantenga virgen hasta los 25 años que se case. Eso es ignorancia racional. O si en mi empresa yo quiero alejar el riesgo de incendio, boto los extinguidores, cancelo la póliza de incendio y prohíbo al personal mencionar la palabra fuego. De esa manera no voy a tener incendios en la empresa. Hay que hablar del fraude, hay que conocer casos de fraude. Mucha gente le dice a uno, no, es que usted no puede venir aquí a contar cosas de fraude, usted no puede venir aquí a enseñarle a la gente a robar. ¿Por qué? Porque es que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Y vuelve el mismo tema. Esta empresa es una familia. Aquí todos nos queremos y nos apoyamos. ¿Cómo le ocurre aquí que alguien va a robar? La mala noticia es que pasa, y pasa con mucha frecuencia. La otra actitud es, hombre, nosotros no podemos pagar el costo del control. Pídame un vendedor más y se lo traigo mañana, pero no me pida otro auditor, pues que es que eso no hay no costos y jodas y eso. A mí me parece que eso no es el camino. Entonces, el que diga que no puede pagar el costo del control, nos devolvemos 4 diapositivas y le mostramos cuánto tiene que vender para recuperar la pérdida de un solo negocio. Entonces hay que establecer ese balance entre costo y beneficio y nos damos cuenta que es baratísimo tener un auditor. Lo otro es, el control no sirve. Lo que les decía ahora de este presidente, haga lo que quiera, que de todas maneras la van a robar. Ojo con eso. El control no es bueno para cerrar negocios. Es que si yo tengo que ir primero al oficial de cumplimiento, es que primero tengo que ir a auditoría, entonces el cliente se me va para otra parte. Y esa es una presión que han ejercido toda la vida los comerciales y que los técnicos tienen que tratar de hacer el contrapeso. Hay que encontrar, y un buen gerente lo hace, encontrar un balance entre el impulso del comercial y el freno que pone el técnico. Porque si dejamos que los dos se desboquen, obviamente, o se vende cualquier cosa o no se hacen negocios, un buen administrador con buenas herramientas de gestión de riesgo de fraude encontrará el justo medio. Nuestros auditores lo detectarían. Lamentablemente, cuando lo detectan, ya es muy tarde. Y en esto ustedes saben que si pasan 20 días, ya es muy difícil hacer un lanzamiento. ¿Nuestros controles lo pueden evitar? No, los controles no evitan, los controles detectan la ocurrencia del fraude. Pero recuerden que revisar papel, si revisar papeles son sus controles, eso no evita el fraude. Lo otro, la gente lo puede detectar. Sí y no, porque la gente está contaminada por la urgencia de terminar el día, de no dejar trabajo para mañana, de cerrar el negocio, de ganarse la comisión. Entonces no puedo dejar que sea la gente en abstracto la que se encargue ella misma de controlarse. El autocontrol en fraude es una mentira. Y lo otro
Los gerentes están revisando de manera permanente los informes y reportes de gestión. Este caso que les pongo yo de los 10 negocios que se cierran al día es de la vida real, no son 10 casos, pero es de la vida real. Y nos decía el gerente, mire, mis directores de área, mis gerentes de oficina, todos los días están pendientes de que se hagan los negocios, de que se cierren, de que estén los papeles y tienen una hoja de Excel hermosa. Sí, pero es que revisar los informes y reportes de gestión no es suficiente para darse uno cuenta si en ese reporte, en esa hoja de Excel, hay algún problema. Y recuerden que la vida real es lo que ocurre por fuera de las hojas de Excel. En Excel todo es divino, menos la verdad. Vamos a ver cuáles son los elementos del fraude. El fraude es la suma de varios elementos. Se ha hablado mucho, pues la gente habla del triángulo, del pentágono, del cuadrado, del círculo, del fraude. Nosotros creemos que en lugar de meterle tanta geometría al tema, nos vamos, digamos, de manera directa. Para nosotros, el fraude es la suma de dos elementos que se tienen que dar de manera conjunta. El primer elemento se llama oportunidad. La oportunidad de cometer fraude. A esa oportunidad la determinan tres factores, que son el tiempo, el acceso y el conocimiento. El defraudador típico, interno, el que comete un fraude grande que puede acabar con una empresa, es una persona que en promedio lleva 5 años de vinculación a la empresa. Llega temprano, se va tarde, ahora nadie va a volver a madrugar pues por no quedar bajo sospecha, pero tiene la forma de entrar, tiene tiempo para haber conocido los procesos y conoce todos los tejemanejes y las intríngulis que tiene su proceso. ¿Qué pasa cuando yo llevo 5 años haciendo lo mismo de manera repetitiva en el tiempo? Lo normal es que le encuentre debilidades o le encuentre deficiencias a ese proceso. Y ahí se toma una decisión. ¿Qué decisión tomo yo? Informo esa debilidad para que sea corregida. O me la guardo para usarla en mi beneficio cuando se den las condiciones. Entonces, el elemento oportunidad se maneja desde los procesos. Si mis procesos son claros, transparentes, verificables, va a ser muy difícil que ahí ocurra un fraude. Cuando son muy enredados es cuando tengo problemas. El segundo elemento del fraude es más complejo, porque es la motivación. ¿Qué hace que la gente quiera cometer fraude? En una época nosotros decíamos, pues el fraude lo cometen personas que quieren plata. Puede que sí, puede que no, pero no es la única motivación. Porque nosotros decíamos, si la motivación del fraude es económica, pues subamos el sueldo a todo el mundo para que no robe. Nunca funcionó y nunca ha funcionado y nunca va a funcionar. Vamos a ver cuáles son los motores, cuáles son los elementos, los factores que motivan a que la gente cometa fraude. Y son 5. ¿Cuál es el primero? La necesidad, obviamente una necesidad de tipo económico. Usted tiene un vicio, juego, drogas, alcohol, mujeres, hombres, para hacer equilibrio de género, todas esas cosas que son tan costosas de mantener, obviamente usted va a necesitar más dinero del que se gana legalmente y honestamente para poder mantener su estilo de vida. Y aquí las áreas de control, las áreas de recursos humanos, las áreas de personal, como ustedes la llamen, o el gerente, si la inmobiliaria es muy pequeña y tiene mucho contacto con el personal, aquí tiene uno que estar muy atento al tren de vida, a la forma de vida de los empleados. Una persona que no le alcanza o una persona que le sobra, las dos son sospechosas. Nosotros hemos establecido que cuando las deducciones de nómina llegan al 35% de la nómina, hay que parar y hablar con el empleado, porque ese 65% es lo que se considera el mínimo vital. Y si se pasa en deducciones, si está haciendo préstamos por más del 35% de su salario, no le va a alcanzar para vivir. Entonces, hay que llamar a esa persona y mirar qué pasa.
Puede tener una explicación lógica y decir, es que mi esposa o mi pareja y yo trabajamos. Mi plata es para yo gastármela y el otro sueldo es para la casa. Entonces, estaría explicado. Pero lo otro es que tengamos realmente una persona que está gastando más de lo que debería y hay que mirar en qué está gastando, qué tipo de deuda está adquiriendo, porque si ya a mí me debe el 35% de la nómina, seguramente que está recurriendo a pagadiarios, a gotagotas, a bancos, a otro tipo de financiación. Entonces aquí hay que mirar que esa necesidad se convierte, digamos, en una motivación de fraude, pero hay más. La otra es la racionalización. Yo, defraudador, comienzo a convencerme que lo que estoy haciendo es lo normal, lo adecuado, lo racional y lo justo. Y esto comienza por varios motivos. Primero, pues porque yo soy un sociópata y a mí nadie me puede decir que hago nada malo y todo lo que hago yo es maravilloso. Entonces, digo, yo tengo derecho a eso, punto. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco, porque yo lo valgo. Lo otro es cuando yo llevo tiempo en una empresa y creo que la empresa es culpable de que yo no me desarrolle como persona o como profesional, que estoy estancado por culpa de, no por culpa mía, pues hombre, empiezo a desarrollar un resentimiento hacia la empresa y entonces aparece la motivación del fraude, ya no por necesidad, sino por odio, por venganza. Una persona con una carrera administrativa interrumpida, digamos, podría tener una motivación, a no ser que le encante su trabajo. No todo el que entra de mensajero debe terminar de presidente de la empresa. Hay personas que pueden durar 20 años en un puesto y son felices, son realizadas. Hay otras que no. Entonces, en este punto, cuando yo hago evaluaciones de desempeño, no las hago solamente por objetivos, por metas, por procesos, por cómo se llame, sino que tengo que evaluar lo que se llama el contrato psicológico. Necesito saber si la persona está obteniendo en términos de realización personal y profesional lo que espera de su puesto. Porque si esa persona no está obteniendo lo que espera del puesto, tenemos una bomba de relojería haciendo tic-tac a punto de estallar, quién sabe cuándo. Si una persona aspira a más de lo que yo le puedo ofrecer, la decisión lógica, la decisión inteligente, es dejar que esa persona siga su camino. ¿Por qué? Pues porque como no va a desarrollar el potencial que él cree que tenga, independientemente si tiene o no la razón. Pero cuando yo como empresario digo, esta persona no va a pasar de ahí, y tengo mis razones para decirlo, porque lo evalué, porque no tiene liderazgo, porque no, por cualquier cosa, digo, ese no va a pasar de ese puesto. Pero me doy cuenta que él quiere subir, que se quiere tragar el mundo, y vamos a tener un conflicto. Lo lógico, lo honesto, lo justo con esa persona es decirle, vea, aquí usted no va a avanzar más. Usted tiene muchas ganas de crecer. Si usted piensa que ese es su futuro, le voy contando de una vez que aquí no lo va a poder realizar. Busque para donde hice, se va por las buenas, nosotros lo acompañamos, pero es mucho mejor eso que larvar uno un problema que se va enconando hasta que estalla en la forma de fraude o en una cosa peor, porque ya cuando esté muy viejo, ya va a ser un problema. A nosotros nos tocó un subgerente de una empresa que efectivamente cometió un fraude. Fue muy difícil de descubrir porque pues no tenía problemas económicos, era un tipo que era de la confianza de todo el mundo, pero cuando por fin logramos que admitiera que él había cometido el fraude, él nos dijo, yo no lo hice por plata, lo hice porque yo llevo 20 años en esta empresa y de los 20 años llevo como 12 o 13 de subgerente. Y en esos 12 o 13 años han pasado por encima de mí 3 culicagados de AFIDA, los que les pagan el cuádruple, me ha tocado ser la niñera, enseñarles a trabajar y a mí nunca me tuvieron en cuenta para el puesto. Por eso hice lo que hice. El señor creía que como en el ejército iba a llegar a general por antigüedad. Él no se daba cuenta que escasamente había terminado bachillerato, que se relacionaba muy mal con inferiores, con iguales, con superiores, que no estaba haciendo nada por mejorar académica y profesionalmente, sino que por inercia de llegar al puesto. Haber sabido eso era haber ahorrado un problema serio, no solamente para el señor, sino para la empresa. Pero lo descubrimos muy tarde. Entonces, ojo con ese empleado que tiene una carrera administrativa interrumpida, seguir en él, porque puede que no. Pero si él se considera así,
Hay que tener esos momentos de verdad con la gente. El tercer motor del fraude, la tercera motivación es el desafío. Y se está dando con estas generaciones jóvenes, con las Zetas y los, no sé qué, hay un montón de letras pues describiendo a la gente joven de ahora. Y muchos de ellos sienten que es un reto vulnerar controles, sienten que es un reto desafiar a la autoridad establecida. Y en el terreno de la tecnología, pues se da. Muchas de esta gente, los anónimos, los no sé qué, que entran al servidor del Pentágono, de la CIA, de IBM, de Walmart, de no sé dónde, no lo hacen ni por plata ni por odio. Lo hacen porque para ellos es un reto y les da cartel en su pequeño mundo de hackers y de este tipo de cosas, entonces lo hacen por ahí. El que se lleva 2 millones de datos de una base de datos, puede que lo haga para mostrarle a los compañeros que es capaz, pero eso va a la web oscura y ahí ya sí cada dato de eso se negocia y vale una plata y ahí es donde el fraude se convierte en una cosa complicada. El cuarto motor es la impunidad. Ya lo mencionamos ahorita. El 94% de la gente que comete fraude ni siquiera le queda una anotación en su hoja de vida. Y si eso lo extendemos al resto de delitos, hay que entender que según información de la Fiscalía General de la Nación, en nuestro país solamente se denuncian como el 2,5% de los delitos que se cometen. O sea, el 97,5% de los hechos delictivos que ocurren en Colombia jamás son puestos en conocimiento de las autoridades. Y de ese 2,5%, que ya es nada, solamente 1 de cada 20 casos termina en una condena efectiva, no necesariamente de cárcel. Entonces, solamente denunciamos el 2,5%, y de ese 2,5%, solo el 5% termina en condenas. Y hay que tener en cuenta algo que yo a veces dudo si lo digo o no lo digo, y es que en nuestro país el fraude no es un delito autónomo. Cuando una persona comete fraude, usted no lo puede denunciar por fraude, porque en el Código Penal aparece fraude a resolución procesal, que el que no es abogado no tiene idea de lo que es eso. Y aparecía fraude con cheques, pues ya nadie paga con cheque. Entonces, cuando yo voy a iniciar un proceso penal contra un empleado que cometió fraude, tengo que hacer lo que se llama una construcción jurisprudencial. Falsedad, documento privado y público, abuso de confianza, no sé qué, que sí son delitos, pero la sanción es una palma de la mano. Entonces, esa certeza casi absoluta de que si me pillan, puede que no me demanden. Y si me demandan, es muy difícil que me procesen porque pues las autoridades y los jueces se ocupan primero los casos de sangre que los casos patrimoniales. Y si me procesan, es muy difícil que me condenen porque el fraude no es delito. Entonces ahí está una motivación muy importante. Hombre, si no pasa nada, pues ensayemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me descubran y no pueda yo meter el golazo en la inmobiliaria. Y si no me descubren, me gano la plata. Entonces miren que esa impunidad, esa falta de denuncia y esa falta de tipificación del fraude como delito autónomo hace que sea muy difícil combatir el fraude con abogados, con jueces, con policía, con legisladores, porque no está en el interés de ninguna de esas autoridades que acabo de mencionar ayudar a las empresas a combatir el fraude. De hecho, muchas veces, cuando clientes nuestros han ido a las inspecciones de policía a radicar denuncias por fraude, la actitud del policía es más o menos esta: usted es un ricachón, cuide su plata para que no se la roben. Entonces no hay ni siquiera empatía cuando una persona llega a denunciar que fue víctima de fraude. Entonces, la impunidad se convierte en un motor enorme del riesgo de fraude. Y la quinta de las motivaciones, que es la que más nos preocupa porque va tomando proporciones gigantescas, es la presión. Y no es presión por obtener resultados y por vender, que digamos es una necesidad. Es la presión que bandas de delincuentes ejercen sobre personas honestas que trabajan en las empresas para que ayuden o faciliten la comisión de delitos. Nosotros, como parte del servicio que prestamos, hacemos evaluaciones de candidatos a ocupar puestos de trabajo. Evaluamos a un muchacho allá en Medellín. Él pasó muy bien las pruebas, sin problema. Vivía pues en una comuna conflictiva.
llevaba como 3 meses sin trabajar, pero de resto le fue muy bien en la entrevista y comenzó a trabajar de cajero. A los 2 o 3 meses de estar trabajando de cajero, le cayeron un día que llegó a la terminal de los colectivos del barrio donde vivía. Cuando se bajó el colectivo, le cayeron los pillos que dominan el barrio, los del combo, y le dijeron: hombre, ¿vos qué te hiciste? Que no te volvimos a ver. No, hombre, ¿cómo le parece que es que empecé a trabajar? Venga, siéntese. Él nos contaba que le hicieron una entrevista completa. ¿Cómo se llama su empresa? ¿Cómo se llama su jefe? ¿Dónde queda? ¿Qué horario tiene? ¿Qué le toca hacer? ¿Y cuánto se gana? Una vez que le hicieron el censo, le dijeron: vea, hermano, usted tiene trabajo. Aquí en este barrio todos somos muy pobres, entonces como usted tiene trabajo, usted es rico. De ahora en adelante nos tiene que empezar a pasar 200.000 pesitos semanales. Le quitaron la mitad del sueldo. ¿Qué hace el muchacho? Pagar. ¿Por qué? Porque si se va a denunciar eso hace parte de los delitos que jamás va a resolver la autoridad y se meten más problemas. Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Empezar a pagar. Juiciosa, religiosamente pagaba y pues, ¿qué más hacía? Como a los 2 meses de estar pagando, una mañana que bajaba a coger el transporte para ir a trabajar, lo pararon otra vez los del combo que estaban emparrandados en la esquina. Hey, vení, vos todavía estás trabajando a tal parte. Yo sí, le estoy pagando. Sí, vos estás pagando. Pero lo que necesitamos es que nos hagas un favor. Esta tarde, cuando vengas, tráenos 5 millones de pesos o no te dejamos entrar al barrio y acordate que tu familia se queda aquí. El muchacho bajó, en la empresa no le contó a nadie, hizo su turno de trabajo, terminó el turno, cuadró caja, sacó los 5 millones de pesos y se fue a entregárselos a los del combo. Y la idea que tenía el muchacho era madrugar al otro día, contarle a su jefe lo que le había ocurrido y pedir plazo para devolver por nómina la plata que se había apropiado. Aquí sí, como era una entidad del Estado, y como era poquita plata, entonces es especulado por apropiación, de proceso disciplinario, despido motivado, le tocó irse, desplazarse del barrio, se le acabó la vida al muchacho porque no hubo manera de manejar ese tipo de presión. Entonces, esta presión que están ejerciendo las bandas delincuentes sobre los empleados honestos es algo que se ha convertido en una motivación para motivar a personas muy buenas a cometer fraude. Entonces, miren que si bien, como decíamos ahora, la oportunidad se maneja desde los procesos, la motivación se maneja desde las personas. Estamos aquí entonces frente a una coyuntura, porque parece que no hubiera nada que hacer para gestionar el riesgo de fraude. Nosotros le tenemos que dar tiempo, acceso y conocimiento a la gente para que realice su labor y las motivaciones son tan variadas pues que cualquiera puede incurrir en ellas. ¿Qué nos salva de estar en manos de los pillos? Nos salva el hecho de que se tienen que dar de manera simultánea los dos elementos, la oportunidad y la motivación, para que ocurra un fraude. ¿Por qué se tienen que dar de manera simultánea? Yo puedo tener la oportunidad, yo soy el que manejo la plata, la caja, a mí me dan toda la confianza en la empresa, pero si mi motivación es adecuada, no va a haber robo. Por el contrario, yo puedo tener toda la motivación, puedo tener todas las ganas de robarme la plata, pero si no hay oportunidad, tampoco va a ocurrir. Entonces, con procesos muy transparentes y muy lineales, se maneja la oportunidad. Y poniéndole cuidado a la gente, se maneja la motivación. Esa simultaneidad de los elementos es la que hace que nosotros podamos desarrollar toda una estrategia para la gestión del riesgo de fraude. Vamos a mirar hacia adelante cómo se hace eso.